Buenos días, hermanos y hermanas, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Hoy es un día muy importante. Vamos a hacer una corta reflexión sobre el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias religiosas. Hay que saber que cada 22 de agosto las Naciones Unidas celebran este día y con razón lo hacen porque sí hay actos y hay víctimas también de violencia a causa de la religión o de las creencias. Entonces, el 28 de agosto de 2019, la ONU se da la tarea de escoger un día para esto, porque son a veces víctimas visibles y otras invisibles. Por lo tanto, las Naciones Unidas, al declarar este día, tenían como objetivo, primero, condenar todos los actos de violencia a personas o grupos motivados por religión o por creencias religiosas. Segundo, reafirmar los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre ellos está el derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia religiosa. Nadie puede ser obligado a practicar una fe, una religión. Y tercero, es una fecha para visibilizar también las atrocidades que aún se cometen contra personas, grupos, etnias, individuos, etcétera, etcétera, a causa de sus creencias religiosas, que aún son excluidas, que son difamadas, maltratadas, atropelladas, ignoradas y más grave aún, asesinadas por practicar sus propias creencias religiosas o practicar una creencia religiosa no oficial. Por lo tanto, hermanos, en esta reflexión intentaremos dar nuestra opinión sobre esta realidad. Yo he pasado por eso también, por eso estoy aquí, si no, no estuviera. Ninguna de las grandes religiones ha escapado y escapa a este acto, a este hecho. En la historia no. En algún momento de su historia se han visto involucradas en guerras, muertes o algún tipo de violencia, algún tipo de maltrato. En algún momento se han ejercido presiones para que la gente profese tal o cual fe y se adhiera a tal o cual religión. Y esas presiones son físicas, geográficas, psicológicas también. Porque es la mejor, porque es la verdadera, porque es la preferida por Dios, porque es la religión de Dios, porque es la religión del Estado, etcétera, etcétera. Y eso es un error que nos lleva a actos de violencia. Dios nos ama a todos y todas. Es más, los despreciados, los pobres, a aquellos que la sociedad abomina, esos son los que Dios prefiere en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Siempre en el Antiguo, a su pueblo que Él escogió, le dice: recuérdate que tú también fuiste extranjero. Acoger al pobre, acoger a la viuda, dar de comer al hambriento, al sediento, etcétera, etcétera. Acoger al enfermo, sanar heridas. Esa es la actitud de Dios en el Antiguo Testamento. Aquellos que no tienen voz, los maltratados, los extranjeros, los incrédulos, es increíble pero es cierto, los incrédulos son sus preferidos porque ellos o en ellos Él revela su amor misericordioso. En ellos Dios revela su amor misericordioso. Es una fecha para una toma de conciencia de todas las religiones y un llamado al respeto de los demás. Y cuando hablo de religiones, me refiero a las grandes religiones y a las pequeñas también, y me refiero a todas las denominaciones religiosas cristianas. Nadie está obligado a practicar una fe que no quiere en el día de hoy. El mejor ejemplo es Jesús de Nazaret, que no obligó a alguien a que lo siguiera. Él lo llamó, lo escogió, le enseñó y luego lo preparó para que se fuera a anunciar lo que él había visto y oído de él. Esa es la dinámica. Es por lo que para los cristianos y cristianas el evangelio es siempre una propuesta que por sí sola atrae, transforma, no por la fuerza. Sin embargo, en la práctica no siempre los cristianos hemos sido o hemos hecho igual. Lo mismo pasa con otras grandes religiones también.
Entonces, en nombre de Dios, cometemos violencia. En nombre de Dios, discriminamos. En nombre de Dios, acusamos. Entonces, hermanos y hermanas, yo me hago la siguiente reflexión. Primero, para nadie es un secreto de que en el momento actual mundial estamos viviendo una seria crisis cultural, social, económica, religiosa, política, aún de identidad y de valores que provocan guerras, aislamientos sociales a grupos humanos, creación de armas de largo alcance o nucleares para una destrucción masiva. Ya no nos importa la vida de los demás. Nos importa yo cómo puedo imponer mi poder, cómo puedo yo imponer lo que tengo, lo que soy. Nadie quiere a alguien a su lado, aún las religiones. Se invaden países no solamente en el Medio Oriente, sino en África, en América Latina, aquí en el Caribe, en el Asia. Y se conquistan territorios y muchas otras acciones solo para engordar recursos materiales, alimentar el ego de algunos mientras se debilitan los otros, que son la mayoría. Lo hace para imponer su autoridad y sus leyes. Eso ha sido una realidad en la historia. Es una triste situación que hoy nos tiene en vilo a todos y todas. Es una crisis de civilización sin precedentes, hermanos y hermanas. No tanto por los hechos concretos en cuanto tal, sino por el aumento de esos hechos cada día más. Lo que agrava y profundiza la crisis de valores y las relaciones humanas, las relaciones internacionales, las relaciones entre las familias y así sucesivamente, y deja de lado toda referencia a Dios. Cuando esto se hace, simplemente Dios no existe, y si creo que existe, lo hago a mi lado o lo hacemos a un lado y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Queremos construir una paz solamente con los medios humanos, sin contar con Dios, que es el creador. La realidad es que se hacen las negociaciones políticas, diplomáticas, tratados y otras formas que han quedado impotentes para resolver el problema entre las naciones, entre las personas, en la humanidad. Porque para muchos de los negociadores, Dios solamente no existe o no lo tenemos en cuenta, no nos interesa. Por tanto, obramos sin tenerlo en cuenta. He ahí la importancia para eliminar la brecha que nos separa y que cada día se hace más grande entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, entre creyentes y no creyentes. Estamos viviendo una sociedad impotente para construir puentes, impotente para construir puentes, para construir la unidad o para establecer la paz, tanto entre las personas como entre las naciones. Lo que hace que las divisiones sean cada día mayores y más grandes. El ser humano de hoy quiere resolver todo por sí mismo y a la fuerza y por las armas, por sus propias comodidades, como un Tarzán o una especie de hombre de hierro, aquel que todo lo puede y todo lo quiere, pero sin tener referencia a Dios. Dios es un estorbo, aunque nos echemos la bendición, aunque vayamos a misa y comulguemos, aunque digamos culto y aleluya, gloria a Dios, y saltemos en las iglesias. Cuando salimos vamos a odiar al hermano, vamos a expresar al vecino, a burlarnos del otro, a maltratar a los más débiles. Pero nos estamos dando cuenta de que cada vez que el ser humano se enseñorea, se cree fuerte, se siente poderoso, pero en realidad es más débil y vulnerable que jamás. El ser humano hoy, la persona como tal, como individuo, es muy vulnerable, lo que da origen a nuevas formas de guerra, de violencia y de opresión. Y allí entran, hermanos, las religiones, las creencias, las iglesias. Me atrevo a decir que la humanidad entera hoy está llamada a mejorar su relación con Dios para que pueda mejorar su relación con los demás, con los seres humanos, con los pueblos, con las culturas, con las naciones. Las culturas hay que respetarlas, hermanos y hermanas. No hemos aprendido a vivir en la diferencia, en aquella viña que Dios creó, pero lo creó con diferentes seres humanos, diferentes seres vivientes, diferentes árboles, etcétera, etcétera. Solo así entenderemos que toda persona humana merece respeto y el Dios creador del universo
es el Dios de todos y todas, sin excepción alguna. Aquel que ama al rico, ama al pobre. Aquel que ama al blanco, poderoso, ama al negro, débil también. Aquel que ama al hombre fuerte, ama también a la mujer. Aquel que ama al de África, ama al de Asia. Y al final, hermano, todos ustedes y yo, al final, vamos para la tumba y nos encontraremos con Dios tal cual es. Entonces la religión tiene que servir para crear puentes y no para destruirlos. Si no hay eso, no es verdaderamente religión. Y me pregunto, ¿y dónde están o cuál es el puesto de las religiones, las iglesias, las denominaciones religiosas, etcétera, etcétera? Y me diría lo siguiente: primero, tenemos que recordar que en cualquier cultura, religión, denominación religiosa o iglesia, Dios es siempre el garante del bienestar de todos los individuos y la sociedad. De alguna manera, yo conozco muchas culturas, he recorrido el mundo, y de alguna manera en todas las sociedades, sin tener que ser religiosa, y en todas las creencias religiosas que yo he escuchado, hay una referencia a ese ser superior, que en definitiva es el Dios único revelado en Jesús de Nazaret. Entonces, si Él es el garante de ese bienestar de los individuos y de la sociedad en cualquier religión, en cualquier cultura, es ese amor que nos une a todos y todas. En Él encontramos la verdadera paz, que nada ni nadie nos puede dar. La paz humana, la paz de los tratados, es una paz pasajera. Por eso, cuando se termina, cuando ya llega otro presidente, acaban el tratado y van a hacer la guerra. Pero la paz de Dios es duradera, porque esa se siembra en el corazón humano. Segundo, quizás hemos fracasado porque hemos buscado la paz justamente donde no está. Y la hemos buscado en los tratados, en las diplomacias, pero en donde casi siempre lo que se encuentra son armas. Son tratados limitados, manipulaciones, intereses personalizados o industrializados o de grupos particularistas. Debemos buscar esa paz en el granero de Dios y no en el granero del hombre. Debemos buscar esa paz en el granero de Dios y no en el granero del hombre. Porque el granero del hombre se acaba, mientras que el granero de Dios, que es el amor, es eterno. Tercero, se abren entonces heridas que difícilmente sanan. Y durante muchos siglos, durante mucho tiempo, o casi nunca, sanan esas heridas. Si lo pensáramos bien e hiciéramos un recorrido por la historia, todavía estamos como en el tiempo de la trata negrera, hermanos y hermanas. Todavía estamos como aquellos años donde pensamos que la mujer era más inferior al hombre. Todavía estamos con aquella época en que las grandes brechas de ricos y pobres era tan fuerte que existía la esclavitud. Y la esclavitud existe de muchas maneras. Entonces, lo único que nos puede liberar, Jesús de Nazaret. Cuarto punto, puesto que hemos hecho a Dios a un lado para construir nuestro propio mundo, con nuestros propios deseos e intenciones para elaborar leyes humanas acopladas a nuestros intereses y deseos, leyes que nos enredan cada día más y más, y por eso cada día estamos sacando leyes, porque no nos sirven, por lo ineficaces que son, porque van directo a los intereses de algunas personas, pero nos olvidamos de la ley del amor. Y esa es la razón por la cual la sociedad hoy se encuentra como un laberinto sin salida, como perdida en un bosque sin saber para dónde va, o en el mar sin brújula. Entonces, hermanos, allí estamos las iglesias, las creencias religiosas, las religiones para orientar el rumbo de la sociedad. Las iglesias y las religiones, las denominaciones o cualquier práctica religiosa sana ha de ayudar al ser humano a un buen discernimiento, a discernir entre el bien y el mal, lo que debe hacer, lo que no debe hacer. La palabra hebrea shalom, por ejemplo, quiere decir paz. Y muchas veces uno lo escucha en la calle, shalom, 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 paz. Y en un mundo musulmán yo lo escuchaba mucho, shalom, shalom, y es bueno escucharlo. Pero ese shalom hay que llevarlo a la vida.
porque hace referencia a un aspecto de la calma, de la tranquilidad de las personas, vivir en paz. La palabra griega eirene significa unidad y acuerdo. Shalom, paz y calma en la persona, que es unidad y acuerdo. Y el apóstol Pablo usa este término más bien para describir el objetivo de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero el significado más profundo y más fundamental de la paz es la armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios. Dios rehace al ser humano, lo restablece, lo restaura. Y eso es lo que Pablo, o por lo que Pablo se interesa en muchas de sus cartas, para que el ser humano sea restablecido por ese Dios que ha entregado a su Hijo y que murió por nosotros. Me dirían ustedes, eso en términos cristianos, pero es que en las otras religiones también. Siempre esperamos que el ser humano cambie, que el ser humano sea mejor. Y para eso practica la religión. Entonces los cristianos y cristianas tenemos el peligro de construir iglesias sin Dios. Y esto convierte a la famosa iglesia en un sindicato. Una iglesia sin Dios es un templo vacío, sin almas, aunque haya gente sin alma. Y se convierte en un sindicato. Pero también un Dios sin iglesia muchas veces. Y podría parecer contradictorio, sí, pero el Dios sin iglesia es aquel que está enajenado de la realidad humana. Y esa impresión la estamos dando hoy, como si Dios se desentendió de la vida del ser humano. Cada día más sangre, cada día más pobreza, cada día más muerte. Y nosotros los pobres nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero la cosa es, ¿dónde están aquellos y aquellas que tienen que hacerle conocer a Dios a la gente? Y eso somos nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el Éxodo nos dice, no matarás. Éxodo 12:13, no matarás. Acordémonos que este es un contexto veterotestamentario. Vale para los judíos también, y para los musulmanes también, para nosotros también, y para los budistas también, para todos. No matarás, porque ningún Dios quiere la sangre o la muerte. Un Dios verdadero quiere solamente la vida. Existen víctimas de guerras religiosas directas y víctimas indirectas también. Desplazamientos forzados, hambrunas, pérdida de hogares, robos, pobreza, robos de la dignidad humana, como fue la esclavitud y la trata negrera. Ustedes saben que en el Caribe esto fue bien fuerte, a partir de los años 1785 para acá. La guerra solo produce desorden y secuelas negativas que quedan sembradas en la mente de las personas y que difícilmente se borran. Los niños y las niñas son los que más sufren muchas veces. Por lo tanto, hermanos y hermanas, trabajemos por la paz. La gran salida es el diálogo, es el encuentro y el respeto por el otro. El diálogo interreligioso, el diálogo intercultural, el encuentro con el diferente, saber de que el vecino que me cae mal es mi hermano o mi hermana, saber de que el que llegó a vivir al lado de mi casa, ese también está, si no está conmigo, contra nosotros está a favor de mí, dice Mateo 12:30. Respetar al otro por lo que es y no por lo que tiene. Oremos, hermanos. Eterno Dios, en cuyo reino no se esgrime más espada que la de la justicia, ni se conoce otra fuerza que la del amor. Derrama poderosamente tu Espíritu Santo sobre todos los pueblos, sobre todas las denominaciones religiosas, a fin de que sean reunidos bajo el estandarte del Príncipe de Paz, como hijos e hijas de un mismo Padre, a quien contigo el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga a todos y todas.